Comenzamos un nuevo libro, una nueva aventura. Deseosos de saber más, de conocer de primera mano las narraciones de los espíritus que regresan del más allá para advertirnos. Mientras haya vida, hay esperanza. Cambia, vive en el amor, vive el evangelio. No solamente lo estudies. Y hoy más que nunca, en esta historia resuena esa frase en la voz de un espírita practicante que al desencarnar se dio cuenta que no fue suficiente solamente leer y estudiar el evangelio, que le hizo falta vivirlo. Nos trae aquí su testimonio al desencarnar como advertencia a todos los que todavía seguimos en la carne para que no caigamos en los mismos errores. Psicografiado por Divaldo Franco, dictado por el espíritu de Otilia González, vamos a ver de qué trata el libro Más allá de la muerte. Contexto temporal: el libro fue escrito en Salvador Bahía, dictado en sesiones mediúmnicas en la Casa Espírita de Divaldo Franco entre 1958 y 1959 y fue dirigido principalmente a la hija de Otilia. Otilia González fue una colaboradora muy cercana de Divaldo, de la Mansión del Camino. De hecho, ya fue directora del centro durante algún tiempo, donde se ocupaba de los niños huérfanos. Ella trabajaba ahí con los niños, haciendo la caridad, y le llegó el momento de desencarnar. Nos cuenta que fue una experiencia realmente aterradora. Antes de entrar en detalle, quiero mencionar un par de cosas. La primera es una introducción que hace Juana de Ángeles, la mentora de Divaldo, al inicio de este libro, hablando de lo valioso del testimonio de Otilia, pero también conociendo muy bien Juana al ser humano y previniendo la crítica mordaz que se iba a desatar sobre este libro, hace una observación para quienes pretendan encontrar conocimientos nuevos o cosas extraordinarias fuera de lo común en él, que cosas que no se hayan contado, cosas, no sé, luego la gente tiene ciertas expectativas precisamente por el título del libro, que es Más allá de la muerte, ¿no? Entonces, previendo eso, Juana habla de esto, ¿no? Dice, no es nada que no sepan, no es nada que no se haya contado ya en otras historias de la literatura espírita, y si esperan encontrar algo diferente, pues no, eso no va a suceder. Lo advierte ella enfática y fuertemente. Juana lo hace con esa fuerza que tiene en la palabra. Y supongo que sí, pues es en respuesta a la expectativa que el lector tiene al leer un título de Más allá de la muerte, que no sé qué esperen encontrar, decía ella. A mí también, el caso es que a mí también me ha tocado eso, que hay quienes en un afán de expresar su insatisfacción con el contenido de los libros espíritas critican que ya no hay nada nuevo, que no encuentran absolutamente nada nuevo, que siempre es lo mismo, que incluso les es aburrido estar escuchando las mismas historias, que ya no les llama la atención, que no llenan sus expectativas, como si los espíritus de verdad hicieran todo este trabajo para venir a complacer a humanos insatisfechos con ellos mismos, ¿no? No, los espíritus vienen y cuentan sus historias como un servicio a la humanidad para un despertar de las conciencias a las verdades universales, no para satisfacer egos de personas desequilibradas. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En pocas palabras, eso también es lo que dice Juana. Y de alguna manera también lo dice el traductor del libro en una nota que ahí mismo se anexa al comienzo. Y también la misma Otilia, al comenzar su narración, hace énfasis en este tema. Dice que esta obra le gustará al lector espírita, claro que sí, porque es un testimonio muy valioso. Dice, pero es una obra que al lector ocasional, que al lector ocioso, que al lector curioso, al que está nada más en busca del sensacionalismo
por este título de Más allá de la muerte, pues definitivamente va a quedar decepcionado, porque no se cuenta nada extraordinario, nada más allá de lo que ya se ha contado en otros libros de la literatura espírita. Así que dicha esta advertencia, pues ya saben más o menos qué esperar, ¿no? No hay cosas nuevas, no hay cosas sensacionales. Si eso es lo que buscas, pues este libro no es lo tuyo, no veas este video. Igualmente, si eres asustadizo, si eres miedoso, si no te gusta saber de estas cosas espirituales que pasan en el más allá, mejor no lo veas, porque también se cuentan cosas muy, pero que muy fuertes y no es para personas impresionables. Ahora sí, dicho esto, continuamos. Para mí, lo más escalofriante de toda esta información contenida en este libro de lo que nos habla Juan al inicio, es que dice que casi todos los que desencarnan pasan por el umbral. O sea, caravanas de personas llegan todos los días al umbral y pocos son realmente los victoriosos que pasan directo a una colonia espiritual. O sea que la norma es, de verdad, que todos vamos al umbral. Y si para muestra un botón, ¿no? Ahí está Otilia, el personaje principal de esta historia. Era espírita, era directora de la mansión del camino, por favor. Desencarna ella por una afección cardíaca y su paso de una realidad a otra pues fue realmente aterradora. Desconocemos las causas, los porqués. De manera general es una advertencia para todos, ¿no? Es lo que dice ella, no especifica por qué tuvo una experiencia tan triste, ¿no? Pero la advertencia es: no seas rebelde, vive el evangelio, haz tu reforma íntima, vive en el amor. Ella tendría sus causas, solo dice eso, ¿no? Que le hizo falta practicar más el ser espírita y no es solamente estudiarlo, ¿no? Nos narra Otilia que ella sentía un fuerte dolor en el pecho, algo insoportable, dice, una agonía que simplemente no tenía fin, estaba acostada, sabe que estaba enferma, se sentía muy mal y de repente solamente sintió como si cayera un precipicio. Yo creo que muchos hemos sentido eso, ¿no? A veces que estamos soñando y que sentimos que caemos y despertamos. Bueno, pues a ella le pasó así, sentía que caía y de repente despierta con mucho frío, con ese dolor en el pecho sin poder moverse. Y dice que veía sin ver. Dice, sí, o sea, mis ojos estaban cerrados, pero yo podía ver. Mis ojos no eran los que veían, era algo más. Era extraño y no me podía mover, era prisionera de su propio cuerpo. Hace un poco de oración, se acuerda de Jesús, hace oración y eso le alivia un poquito la conciencia, pero va y viene en estos estados de alerta de conciencia, duerme, despierta, no se puede mover, siente el frío, siente el dolor, es una situación muy confusa, ¿no? Y hasta que de repente despierta y se nota a ella levantada ya de la cama donde estaba y se aterra al ver su propio cuerpo. Su cuerpo ahí expuesto en un cajón en el velorio. Y llega esta luz en la mente de decir, ¿y si estoy muerta? Eso es lo que piensa. ¿Y si realmente estoy muerta? Ante la evidencia, pero el terror que ella sentía. Y se da cuenta que en efecto pues así era, ¿no? Y sorprendida, muy sorprendida. Aunque es espírita y lo sabe que existe la vida después de la vida, sabe toda la teoría, siempre el vivirlo del otro lado es completamente diferente. Y ella no quería estar muerta, ella no quería dar ese paso. Entonces se apega mucho más a su cuerpo. Dice que incluso llega a recostarse en él, así queriendo como que hacerlo encajar, como si pudiera, ¿no? He escuchado muchas veces en la literatura espírita que hablan de eso, de que muchos espíritus se vuelven a acostar en su cuerpo así como decir, no, sí puedo, lo voy a levantar de nuevo. Pero imagínate que de hecho el cuerpo se levante ahí en medio del velorio, eso sería aterrador. Obviamente pues no lo logra. Y ella sentía como volverse loca porque ella quiere volver, ella dice, no es el tiempo, yo no quiero irme todavía. Ve alrededor a todos sus seres queridos porque la velaron ahí en la mansión del camino y los niños con los que trabajaba estaban ahí orando por ella en el velorio y empieza a darle este miedo de nuevo a ella
y se duerme. Dice que empieza a sentir mucho sueño y se duerme. Y cuando pasa esto, obviamente son los guías espirituales que están ahí, y por diferencia de vibración pues no los alcanza a ver, pero cuando se empieza a alterar pues como que la duermen para que entre en trance, ¿no? Y no caiga de nuevo en ese estado tan feo de miedo, de pavor que sentía. Y dice, bueno, despierto de nuevo, sigo en el velorio y pues todo es real, ¿no? No era un sueño, todo es real. Y ella se pregunta, ¿por qué le pasa eso? ¿Por qué los mentores no la ayudan? Y es lógico, ¿no? Siendo espírita, habiendo trabajado la caridad, dice, ¿por qué estoy atorada? ¿Por qué estoy aquí con mi cuerpo? ¿Por qué no me ayudan? Y entonces dice que así de la nada aparece una especie de pantalla plana frente a ella, con todas las escenas de su vida. Y cuando digo todas las escenas de su vida. Ella habla con asombro de que dice, realmente hay alguien ahí registrando todo. Sé todo, cosas de las que yo ni me acordaba de cuando era niña, pero ahí, o sea, con lujo de detalle pasan todo. O sea, cada menor suceso de lo que vimos, lo más mínimo, está registrado. Y todo pasa ahí en la pantalla, todo lo ves. Se ves los problemas que enfrentaste, los obstáculos que en su momento te parecieron insuperables, que cometiste errores en el momento al tomar una decisión, pero ahora que los ves hacia la distancia, dice, de alguna manera sabes que todo tenía una solución en el amor, solo que tú o no la viste o no la quisiste ver, pero de alguna manera te dicen, esto se pudo haber solucionado así y tú hiciste esto y tú hiciste lo otro, ¿no? Entonces podías ver así como que el balance de tu vida, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, etc. Como si le mostraran así los fallos, los equívocos y las alternativas que pudo haber tenido, contestando su pregunta, ¿no? De por qué yo, por qué me está pasando esto, por qué estoy en esta situación. Entonces ella nos dice que lo que sintió al ver esta pantalla fue vergüenza, fue horror por sus errores, y al darse cuenta que dice que incluso había creado cosas negativas en su vida sin darse cuenta. Los errores inconscientes que todos cometemos, ¿no? Qué triste, ¿no? Llegar a este punto y pues sí, que nos muestren la balanza de la vida y ver que pues no fue tan buena como nosotros creíamos, y los errores que cometemos inconscientes, pero que generan una consecuencia. El otro día Divaldo hablaba en su charla semanal sobre la mentira. Me acordé ahorita de esto, que hablaba él de la mentira, y dice, es que cada que dices una mentira tiene una consecuencia, más o menos grave, pero tiene consecuencia. Dependiendo de lo grave que sea, de las consecuencias de las personas afectadas, supongámosle que es una mentira pequeña que no afecta mucho, supongámosle que le ponen un valor de medio punto negativo. Bueno, dice, pero habrá mentiras que por sus consecuencias y sus daños tengan 1.000.000 de puntos negativos. Dice, y cada mentira te va acumulando y te va acumulando y te va acumulando. Y entonces, para deshacer esos karmas, para deshacer todos esos puntos negativos, necesitas puntos positivos. ¿Que cuáles son? Pues las obras buenas, todo lo bueno que hiciste. Entonces, imagínate con los errores inconscientes que ni cuenta te diste y te acumulan cosas negativas, ¿no? Puntos malos. ¿Cuántos puntos positivos vas a necesitar entonces como para equilibrar la balanza? Es sumamente complicado. A la hora de enfrentar nuestro balance, pues viene la hora de la verdad, ¿no? Por eso hay que hacer mucha caridad, hay que acumular cosas buenas, hay que vivir en el servicio al prójimo, porque de verdad no sabemos todo lo negativo que tenemos allá. Entonces, entre más cosas positivas hagas, bueno, pues eso también te va a ayudar. Y de alguna manera eso le valió a Otilia, porque ella trabajaba haciendo la caridad, ella trabajaba ahí con los niños. A lo mejor la reforma íntima no le había llegado tan profundo, a lo mejor le había hecho falta trabajar. Les digo, no expone ella sus motivos por los cuales se quedó atorada, ella sabrá sus cuestiones personales, pero el trabajo y el servicio que hizo al prójimo en algún momento sí que le valió. Y a mí me llegó mucho esta historia, me llega mucho porque siempre digo a modo de broma que yo trabajando aquí haciendo estos videos, pues estoy haciendo mis bonus hora, ¿no? Dije, pues para ganar auxilio en el momento de la partida, para ganar una buena muerte, para ganar que te ayuden los guías, ¿no? Cuando nos toque el paso para allá, que no sea tan abrupto, tan dificultoso.
Pero aquí nos damos cuenta, ¿no? De lo que nos dicen. Dice, no, es que lo que define todo es tu reforma íntima. ¿Qué tanto hiciste por tu espíritu? Sí, también por el prójimo, también por ayudar por los demás, pero ¿qué tanto hiciste tú en tu interior? Y dicen por ahí, es que es bien fácil entrar al espiritismo. Lo difícil es que el espiritismo entre en ti. Y esa es la pasión. Entonces, claro que asusta y aterra en ver de decir, estas personas trabajaban en el espiritismo, eran espíritas, trabajaban en la caridad y aún así pasaron por el umbral. Y te quedas, y dice Juana, pues sí, es que la mayoría de hecho cuando desencarnan pasa por el umbral. Pocos son los que no lo hacen. Hay que darnos la advertencia. Pero bueno, Otilia había hecho mucha caridad, había ayudado a muchas personas. Y les digo, pues solamente ella sabe lo que guardaba en su interior. Ahí en el libro nos dice y nos da la advertencia a nosotros los vivos, los que están aún en la carne, pónganse a trabajar. Estaba ahí en su funeral, ella quería acercarse a su familia porque veía a su hija, veía a su marido, pero no pudo porque sentía que algo le ataba a su cuerpo. Dice que sentía como unas cadenas pesadas que la retenían al cuerpo y ya se lo llevaban al sepulcro, así que ella lo tenía que seguir. Siguió el cortejo y al salir a la calle, dice que vio decenas de espíritus negativos que la rodeaban ahí, rodeaban la comitiva que iba en el cortejo, y dice, había unos que me amenazaban hasta con palos y gritándome, muy negativos. Dice, ella al llegar al cementerio, pues la verdad se puso peor, porque allá había entidades mucho más oscuras, sin forma, eran así como manchones, como sombras, o algunos como animales, que esperaban extraer de sus restos mortales las últimas gotas del fluido vital, que sabemos que son como vampiros energéticos, ¿no? Que se acercan ahí al cementerio a aprovecharse de los cadáveres de los recién llegados. Qué cosa, ¿no? Más no podían acercarse a ella porque pues ella sí tenía cierta protección, sí estaban sus guías y sus mentores, aunque ella no los veía, pues no la habían abandonado, y ellos evitaban que de alguna manera estos rapiñeros, estos vampiros, pues se aprovecharan de ella. Sabía, no los veía, pero sí intuía ella que estaban ahí. Y pues ni hablar, es que hay experiencias que tenemos que vivir, como esa experiencia ella por alguna razón la tenía que vivir y los guías no pueden intervenir. Ellos, por más que te amen, por más que te quieran, más amistad que haya, ellos entienden que hay una ley superior que dice causa y efecto. Si esta persona tiene que vivir esto, pues tiene que vivir y te acompañan, están a tu lado. Aunque tú tengas que vivir eso, ha de ser muy difícil ser guía en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, termina el servicio, la entierran a ella, dice que ella pues se desmaya, ahí constantemente las emociones la sobrepasan. Imagínate estar viendo tu propio entierro, estar pegada al cuerpo, es... ¿cómo explicarlo? Y sí, o sea, los espíritus también se desmayan. Dice, ya de repente se van todos, ella se ve sola de noche, pegada al cuerpo, ahí adentro, encerrada en el cajón, sintiendo cómo los gusanos recorren cada centímetro de su anatomía. Esto es terrible. Hay una compañera que no voy a decir nombres, pero hay una compañera en el TALE, en el taller de análisis literario espírita, que coincide conmigo. Ambas hemos tenido, yo creo, esa experiencia. No sé si hemos sido suicidas o algo, pero tenemos recuerdos de eso, ¿no? Sobre todo yo tengo fobia a los gusanos, y ella también en algún momento presentó esta fobia a los gusanos, y creemos que es eso, de que nos tocó acompañar la putrefacción de nuestro propio cuerpo y sentir ese movimiento, yo le digo el gusanear de los animalitos ahí, ¿no? De cada centímetro, y eso a mí me dejó una fobia terrible. Ahorita puedo ya ver un gusano sin desmayarme. Hubo momentos en los que no, yo perdía totalmente, a veces no me desmayaba, pero sudaba así totalmente, corría, hacía cosas o me quitaba la ropa y luego no recordaba yo que había pasado eso, nada más por ver un gusano, no por tocarlo, por verlo, ver así que venía gusaneando desde allá. Y era terrible, una fobia a los gusanos impactante.
Ahora ya los puedo ver sin desmayarme, no los toco, les saco la vuelta, más o menos lo he superado. Y concuerdo con mi compañera que les comento, que ella dice, yo sé que fui suicida en alguna vez y ella tenía ese miedo a los gusanos, al grado que en una ocasión dice que no podía, un tiempo duró sin comer arroz, porque el arroz se le manifestaba así como si fuera, se la figuraba como si fueran los gusanitos, y no podía comer arroz. Qué terrible. Son recuerdos del espíritu. Imagínate la impresión que te deja el vivir eso. Dice Otilia, estaba ahí sintiendo los gusanos, oliendo la descomposición, sintiendo las vísceras blandas, putrefactas, escuchando afuera el correr de seres que gritaban, que pululaban, que aullaban, que se quejaban. O sea, dice la falsa ilusión que tienen quienes dicen que es el Camposanto y que está todo muy callado y muy tranquilo. Si pudieran ver lo que es en realidad un cementerio, no está ni tan callado, ni tan tranquilo, ni es tan santo. Otilia seguía aparte sintiendo dolor porque tenía todos los sentimientos del corazón, del ataque que le dio, de todo lo que tenía ahí, como si tuviera cuerpo. Y dice, me desmayaba cada rato y me quedaba dormida y luego volvía a despertar y era el mismo terror y era un cuento sin fin que se le hizo eterno. No tenía idea del tiempo, no tenía idea de los días, de cuánto había pasado, porque todo era tan relativo. Se solamente oraba cuando podía, pero las impresiones negativas, el dolor, todo lo que estaba sintiendo le impedía conectar correctamente con la oración. En una de esas veces que sí pudo conectar, escuchó una voz que ella conocía, una voz muy dulce, familiar, y era una de sus protectoras espirituales, llamada Liebe. Liebe le incita a orar con fervor, le dice, ora, concéntrate, porque dice, cuando estás vivo y oras, haces casi siempre oraciones conocidas que recitas así, que ya están estructuradas. Dice, pero cuando eres espíritu aprendes, cuando ya no tienes el cuerpo, aprendes que la oración es otra cosa, es la conexión de tu espíritu con lo divino. Entonces tú ora mucho. Y entonces Otilia se concentró, se puso a orar y dijo el Padre Nuestro, pero con toda la devoción que podía sentir ella. Y dice, orando así pude sentir que en un momento ya se movía la lápida y ella podía salir a respirar aire puro, por fin. Imagínense la alegría, ¿no? Sus emociones iban así de un lado para el otro. Estaba emocionada porque podía salir, pero al mismo tiempo aterrada de lo que estaba viviendo, de lo que había vivido, de lo que veía afuera. Y entonces Liebe le previene, le dice, no te me distraigas, este momento es crucial, o sea, concéntrate en la oración, focalízate. Son momentos cruciales, tienes que aprender a focalizarte, no te distraigas. Pero no, pues Otilia era imposible distraerse. Todo lo que veía allá afuera, nada más imagínense. Dice que hubo una señora, un espíritu de una señora que estaba ahí arrodillada en una tumba y le llamó la atención una viejita. Y dice, ¿qué está haciendo esta señora ahí? Y ya Liebe le explica. Dice, viene ella a orar a su hija. Está haciendo servicio de venir a hacer oración a la tumba de su hija. Dice que su hija se lleva 5 años ahí. Imagínate, 5 años el espíritu pegado al cuerpo, como expiación por abortos voluntarios que había tenido la chica. 5 años. Otilia le informan, solo había pasado 14 días, imagínense, nomás 14 días. Y con eso, pues, era una experiencia terrible. Ahora la otra chica, 5 años ahí. 5 años. De hecho, dicen que murió a causa de una hemorragia que por uno de los abortos, donde el espíritu del bebé se le pegó al útero, le ocasionó esta hemorragia y la mató. Y no solamente eso, porque estaban ahí los otros espíritus de otros hijos que tampoco quiso tener, que también había abortado, y estaba ahí siendo molestada, obsesada, el espíritu ahí preso del cuerpo, pero molestada por aquellos hijos que aborto. Ay no, qué historias tan terribles. Por eso les digo que estas historias pues no son para sensibles, pero son reales. La cuestión aquí es que son reales y que son advertencias para los que estamos vivos y que todavía podemos cambiar las cosas. Por eso al inicio les decía, mientras haya vida hay esperanza, mientras estés vivo puedes cambiar.
Una vez que se te acaba el tiempo, lo que hiciste lo hiciste y lo que dejaste de hacer, lo dejaste de hacer, ya se acabó. La importancia, ¿no?, de estos testimonios. Pero bueno, Lieve le dice a Otilia que la va a llevar a un lugar para reponer fuerzas, porque realmente Otilia estaba muy desgastada, su espíritu. Dice, en el trance de desencarnar de esa manera, todo lo que vivió, todo lo emocional, todo, o sea, estaba... Por eso se desmayaba también a cada rato, ¿no?, porque perdía la fuerza. Entonces la lleva a un lugar, a una ciudad cercana por ahí, a la playa. Y aquí lo que nos dice sobre el océano simplemente me fascinó, porque nos dice que los seres humanos realmente no dimensionamos el tamaño de importancia que tiene el océano, o sea, el dínamo de energía que es el mar, con el flujo y reflujo de las mareas, con las corrientes, que crea energías saludables para la mente y para el cuerpo de los hombres, de los animales y del espíritu. Al grado que ellos mismos, los guías espirituales, los guías espirituales de todas las personas, cuando van y les ayudan a desencarnar, se sacan el espíritu y los llevan ahí a la playa a que se carguen de energía para recuperarse, dice. Y ellos mismos, los mismos guías, cuando andan en misión, pasan por ahí por la playa para recuperarse. Sí me acuerdo por ahí en alguno de los libros de Manuel Filomeno de Miranda, creo que fue Transición Planetaria, donde nos hablaba del COVID, de cuando estaba el COVID y iban ellos en misión a ayudar a los hospitales. Había un señor que estaba muy mal, ya iba a desencarnar y no era su tiempo, y tenía todavía muchas cosas que hacer porque tenía misiones de caridad y no sé qué, y no era su tiempo, entonces tenían permiso de intervenir. Y entonces ellos fueron al mar, no sé cuántos días iban y se recargaban en el mar, se ponían las manos así para extraer energía vital del mar. Y luego regresaban al hospital y se la ponían a él. Incluso me acuerdo que decía que le ponían así como si fuera una manguerita con aguja y todo, para hacer como una transfusión de energía. Y otra vez iban al mar y luego iban a un huerto donde había árboles frutales. También de los árboles frutales tomaban esta energía y se la transmitían a los enfermos, ¿no? Entonces aquí con lo que dice Lieve del océano, me dieron ganas de salir corriendo a la playa y poner en práctica, porque va uno a la playa, pero luego pues vas de distracción, a divertirte, otra cosa, no con esta idea, ¿no?, de alimentarte, la intención de alimentarte de la energía del océano para la salud de tu cuerpo. Hay que intentarlo. Solo tiene que ser en un momento donde la psicoesfera esté tranquila, o sea, la energía mental de las personas esté tranquila. Por eso es en la noche o es tempranito, cuando está amaneciendo, para que haya menos interferencia. Pero qué hermoso, ¿no?, usar la energía del mar. Y también nos cuenta Lieve, dice todavía, fíjense todavía lo que nos cuenta, nos dice que la espiritualidad mayor, o sea, los espíritus puros, los espíritus grandes tipo Ismael, Juana de Ángeles, todos ellos los espíritus, los de la espiritualidad mayor, cuando hacen reuniones con espíritus de los encarnados acá en la tierra, las hacen ahí, junto a la playa, en una ciudad junto a la playa, por el tipo de energías saludables que se desprenden, porque también a ellos les interesa eso, ¿no?, que haya una energía, una psicoesfera agradable. En fin, sí que nos dan ganas de ir al mar, ¿no? Pero bueno, pues Otilia está ahí feliz, recuperando un poco su energía, feliz por momento, y luego le entra la tristeza también. Y al estar conversando con Lieve, ella le habla de las oportunidades perdidas, ¿no? Porque ahí donde están en la playa, dice, entre la vegetación exuberante que estaba ahí a un lado, es Brasil. En la vegetación exuberante hay unas ruinas de una ex hacienda que está abandonada. Y entonces Lieve le habla de que en su momento pues fue una gran finca donde se daban grandes fiestas y banquetes y todo, y se vivían ahí muy cómodamente. Pero ve cómo es el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo termina siendo ruinas todo, ¿no? Y es como una analogía de lo que pasa con el ser humano. El ser humano tiene su momento y tiene su tiempo y tiene sus oportunidades para aprovecharlas. Y si no las aprovecha, luego termina así, en ruinas también, ¿no? Esto pues sí pone a pensar a Otilia, decir, es cierto, yo desaproveché mis oportunidades.
cuántas no dejé pasar mientras estaba viva. Y entonces ahí cuando Otilia empieza a sentirse mal por las oportunidades desperdiciadas, me encanta una frase que le dice Lieve. Le dice: no te lamentes, Cristo es una nueva oportunidad de nuestro camino. Si crees que no aprovechaste el ayer, recuerda que el mañana pertenece a tu alma. El pasado puede estar hecho de sombras, pero el futuro es siempre una nueva luz que disipa las tinieblas. Pues sí, ¿qué caso tiene ya preocuparnos por el pasado, por el hubiera, por lo que no hicimos? Pues ya no lo hicimos, ¿no? Siempre va a haber otra oportunidad en el futuro, porque es la misericordia divina, ¿no? Que siempre nos dan otra oportunidad. Es hermoso, es esperanzador lo que le dice Lieve, que siempre tenemos una oportunidad para recomenzar. Y pues bien, se quedaron a esa noche ahí para descansar, para tomar energía, durmieron un poco. Al día siguiente dice Otilia que Lieve tomó un ramo de flores silvestres de por ahí y la llevó al centro espírita, así a la mansión del camino, porque tenían sesión, ese día tenían sesión mediúmnica, y hoy Otilia iba a estar presente del otro lado, porque había estado muchas veces presente en esas reuniones mediúmnicas como asistente, pero ahora estaba como espíritu, ahora estaba como un espíritu invitado del otro lado. Y fue una experiencia maravillosa, maravillosa, para Otilia llegar y ver todo de otro lado, ¿no? Sabemos que en los centros espíritas pues hay una energía de protección de lo divino, están espíritus trabajando. Entonces Otilia conocía perfecto el funcionamiento de la mansión del camino, pero en el lado de los vivos. Ahora llega a los mismos lugares y ve las energías y ve todo lo que nada más intuía antes, lo ve como una realidad. Del lado de los espíritus, y se encuentra con una de las benefactoras espirituales de la Casa del Camino, que es Auta de Sousa, un espíritu benefactor. La habrán oído quizás nombrar en incontables historias que cuenta Divaldo. Ella es el espíritu que le apareció a él cuando él quería registrar aquel primer niño a su nombre como su hijo. Recuerdan que le piden el nombre de la madre y él no sabe qué nombre dar, y que se le aparece un espíritu de una mujer y le dice: de este nombre, Auta de Sousa. Que ella había sido escritora, poetisa, ya estaba fallecida, ella está en el mundo espiritual, pero ella pues le dijo, y Divaldo pone ese nombre, ¿no? Como madre del niño. Pues ella del lado de los espíritus iba a dirigir ese día la sesión mediúnica. Entonces Otilia sabía que ella era benefactora, pero pues imagínate de repente verla, ¿no? Y encontrarla fue una gran emoción para ella conocerla. Nos platica Otilia cómo Auta de Sousa, para comenzar la reunión, se ligaba al médium a través de una luz verde violeta. Empezaba a concentrarse, emitía esta luz, se ligaba al médium, y si se veía de alguna manera como si el espíritu del médium o el cuerpo astral del médium saliera un poco para que ella se colocara energéticamente. Y entonces el médium comenzaba a hablar, y ya ella, Auta de Sousa, pudo dar el mensaje que iba a dar, hacer los trabajos de la noche, todo lo que se iba a hacer, ¿no? Y dicen que el mensaje que dio esa noche fue sobre la necesidad de mantener la sencillez en la doctrina espírita, porque luego los formalismos o los convencionalismos arruinan todas las cosas de la fe, sofocan el ideal y arruinan la iniciativa. O sea, de lo que se podría decir de este pequeño discurso, ¿no? De lo que podríamos decir, o sea, me llevaría todo un video, yo creo, a hablar de eso, de cómo se pierde la humildad y se pierde el ideal cuando empiezan los conocimientos espirituales a caer en los convencionalismos. Eso es tan cierto. Pero bueno, en general, Auta de Sousa lo que hace es hacer hincapié en la necesidad de mantenerse uno sencillo, humilde y espontáneo en todos los servicios que se hagan en la doctrina espírita. Hubo un momento en la reunión, en la sesión mediúmnica, donde Lieve le pide a Otilia que ponga el ramo de flores en el centro de la mesa donde estaban ahí trabajando, ¿no? Entonces Otilia toma las flores, va, las coloca, y cuando las pone en el centro de la mesa, dice que voltea el médium y la ve. Y la ve, dice Otilia, fue tan lindo, fue tan emocionante que la pudieran ver del otro lado.
porque también para el medium, porque obviamente la conocía, ella era la directora de la Mansión del Camino, ¿no? Claro que la conocía, tenía 15 días de haber fallecido y era muy querida por todos, entonces él la ve y pues siente esa gran alegría, ¿no? Al final, bueno, termina la reunión, Liebe le habló un poco a Otilia sobre el bien que le hace el espiritismo a las personas y lo que es la fe espírita, que me pareció tan importante esto que le dice, que se los voy a compartir textualmente, porque lo que le dice sobre la doctrina espírita es maravillosa. Todas las religiones y todos los conocimientos espirituales son bonitos, pero la doctrina espírita tiene cosas, pues qué les puedo decir yo, hermosas. Déjenme leerles lo que le dice. Le dice: la fe espírita representa una conquista del alma en los dominios de la evolución. La fe que surge del espiritismo impone la necesidad del conocimiento de uno mismo y ofrece los instrumentos para que el hombre realice la tarea de autoanálisis y autocontrol, para que seguro y decidido pueda avanzar en la senda evolutiva. Por eso la fe espírita es consoladora. Es lo que nos dicen, ¿no? Ofrece los instrumentos para que te conozcas y para que puedas cambiar. Y eso impulsa al espíritu a ser mejor. Te da muchos elementos para que hagas tu cambio. Eso es lo que tiene la doctrina espírita. Dice: por eso mismo, donde haya un núcleo espírita habrá un bálsamo, un consuelo, y dado que es consuelo, lo es todo: caridad, esclarecimiento, fuerza, orientación, porque el consuelo no nace solamente del pan, sino por encima de todo del esclarecimiento. El consuelo nace del esclarecimiento, nace de conocer las verdades universales, de conocer en qué estás metido, cuál es el sistema de vida, cómo funcionamos, a qué venimos. De eso nace el consuelo, de saber cómo funciona todo. Dice: en medio de la multitud de los que sufren e indagan, el espírita es el único que cuenta con la dicha de la serenidad. Su indagación no conlleva dolor íntimo, porque él ya cuenta con la íntima felicidad. Indaga con alegría porque sabe que nadie fue creado para vivir en la tristeza. Muy cierto. Entre los espíritas he visto, por ejemplo, que es donde menos sufren las personas cuando pierdes a un ser querido, porque estás totalmente convencido de la existencia del más allá, de la vida más allá. Y entonces, si estás realmente convencido, no hay por qué sufrir. No hay por qué sufrir, ¿sí? La doctrina espírita te da certezas de muchas cosas y eso es consolador. Totalmente de acuerdo con lo que dice Liebe, ¿no? La fe espírita es consoladora a través de enseñarte a ser responsable de ti y de que todo depende de ti, no de fórmulas mágicas o de salvadores caídos del cielo o de otras cosas, ¿no? Todavía más extraordinarias. La doctrina espírita te dice, es que todo está en tus manos. Y eso a mí me parece excepcional, aunque haya quienes por eso mismo la repudian, porque pone todo en tus manos. Porque la gente no quiere poner la fe en ellos mismos. Necesitan del misticismo, necesitan de los dioses de barro, necesitan que alguien más poderoso venga de otros mundos a sacarlos del fango, porque por sus propias fuerzas no se creen capaces de progresar. Así que es mucho más fácil que el de arriba venga un dios, un rescatador, un extraterrestre a salvarme. Y entregan entonces sus energías en altares que levantan en sus corazones a estas fantasías o a dioses de barro, porque nos creemos incapaces de por nosotros mismos levantarnos. Que eso es lo que vino a decirnos el Maestro Jesús en su Evangelio. Él vino a decirnos esto: Dios vive dentro de ti. Y tú eres el que te tienes que levantar, tú eres el que te tienes que dignificar. A través de las existencias, a través de las vidas nos vamos puliendo, dignificando, para poder ser cada vez más puros. Pero la gente no quiere creer en esto, es mucho más fácil la fantasía que la realidad. Y el espiritismo es una doctrina de verdades, de realidades universales, de lógica, al grado que se dice es una ciencia espírita. ¿Por qué? Porque es una doctrina de hechos.
Y se dice por ahí, si en algún momento la ciencia demuestra que algo de lo que dice el espiritismo es falso, el verdadero espíritu está obligado a cambiar de opinión porque se ha demostrado que es falso. Esa es la lógica del espíritu. En fin, en nuestra historia termina la reunión, duermen a Otilia porque la van a llevar a una ciudad espiritual, la duermen. La llevan a la ciudad espiritual Redención, que ya hemos oído hablar mucho de ella, es precisamente donde está Manuel Filomeno de Miranda. Al llegar la llevan al hospital, donde Celia, la encargada de las enfermeras, la atiende, porque sí, ella necesita entrar al hospital a recuperarse del trauma vivido. Y pues ya saben la descripción de los hospitales espirituales, ¿verdad? Todo blanco, dice una sala común como con 10 personas más, recién llegados también, flores, rosas blancas, aromas, ambientes, dice todo una paz inaudita, todo para posibilitar la recuperación del espíritu que viene arrastrando todo, pues esos momentos tan duros, ¿no?, que le tocó vivir. Otilia comienza su proceso de sanación y dice, pues no es sencillo, ¿no? Todavía tiene las impresiones de la enfermedad, el dolor, el trauma de lo vivido, siente la ausencia de la familia, las melancolías y sobre todo se sigue acongojando por ese sentimiento de las oportunidades desperdiciadas, de lo que dejó de hacer estando viva, de habiendo tenido el santo consuelo de la doctrina espírita y los grandes ejemplos, no haber aprovechado lo suficiente para no haber pasado por lo que pasó, ¿no? Entonces se pierden estos pensamientos y llega Celia, la jefa de las enfermeras, y le habla también de esta situación. Le dice, no, ya no te preocupes, mira, con el tiempo tenemos la oportunidad, con el trabajo logramos aprovecharla. Con la oración santificamos la oportunidad y la acción. Y me encanta esta frase, me encanta porque resume muchísimas cosas. O sea, le dice, ten paciencia, habrá otros tiempos, habrá otros momentos en los que tendrás la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y entonces trabajarás para la luz, aprovecharás esas oportunidades y las encaminarás a la acción santificante, digna, que te eleve, ¿no? Que eso es lo que nos dice a todos nosotros, es un mensaje para todos nosotros. No te preocupes si algo no pudiste hacer, siempre va a haber la oportunidad para que lo vuelvas a intentar. Hablando de esas oportunidades de trabajo, de rehacer lo deshecho o lo que no hicimos. Le cuenta también Celia la historia, para reforzar todo esto, le cuenta historias sobre los esclavos recibidos ahí en las épocas de antaño, en las épocas del esclavismo de Brasil. Le cuenta de cómo en una ocasión esta ciudad, la ciudad espiritual de Redención, había sido atacada y pues casi borrada del mapa, ¿no? Había sufrido ataques por hordas de espíritus negativos y se quedaron muy mal, pero pues entre todos la volvimos a levantar, ¿no? La levantamos todo de nuevo. Dice, hasta Ismael, el espíritu protector de Brasil, se vino a visitar 2 veces la ciudad para ayudar y dar instrucciones de qué hacer y cómo reforzar y todo. Dice, bueno, pues en aquel entonces se llegaban aquí muchos espíritus de esclavos que llegaban, imagínate, después de haber vivido cómo vivían, eran expiaciones muy dolorosas las que vivían los esclavos, cómo morían, cómo vivían, cómo morían y cómo llegaban ahí. Pues llegaban derrotados, hechos garras, ¿no? También pensando en las oportunidades perdidas, en todo, ¿no? Todo lo que habían vivido en la tierra. Dice, pues aquí se recomponían y luego regresaban a la vida dentro de las familias poderosas, porque ahora regresaban en las familias poderosas, las que eran los dueños de los esclavos, para influir en ellas con ideas de libertad. Y de esa manera lograron cambios. Ellos, en lugar de quejarse, de estar ahí como Otilia, es que no hice, dicen, no, aguardaron su oportunidad. El tiempo les dio esa oportunidad y ellos la supieron aprovechar para cambiar las cosas para el bien de la humanidad. Así es como trabaja la luz. Tiempo, oportunidad, trabajo santificante y caridad en acción. O sea, ese es el excelente resumen del plan para elevar la conciencia del planeta. Repito, el tiempo te da la oportunidad. Tú agarras la oportunidad y trabajas, haces un trabajo santificante, un trabajo de luz, un trabajo de caridad. Caridad en acción.
Y eso es lo que te da a ti como ser humano, como espíritu, la evolución. Que luego mucha gente se pregunta, es que ¿para qué reencarnar? Es que ¿qué finalidad? Mejor hay que vivir en el espíritu, allá evolucionamos todo, ¿para qué nos traen aquí? Luego no recordamos nada. Bueno, no, es que el plan es ese, es venir aquí para aprovechar las oportunidades, para trabajarlas, para la elevación del espíritu por el trabajo dignificante. Es para que seas merecedor. Realmente, ¿no? Y luego, bueno, nos cuenta Otilia un suceso que ya habíamos visto en otros libros, en otras narraciones, y en especial lo vimos en la película de Déjenme Vivir, la que trata sobre el aborto. ¿Se acuerdan de esa película? Les dejo aquí el link si no la han visto en la descripción del video para que la vean. Ahí sale esta situación. Lo que pasa en las colonias espirituales es que a cierta hora todos se unen en oración y de repente se empieza a escuchar así una música hermosa por bocinas en toda la colonia espiritual, y es el momento de la oración, todos se quedan en silencio y se ponen a orar, ¿no? Pues así Otilia nos cuenta que llega esa hora y al parecer ahí pues muchas personas se reúnen en un recinto, es un tipo de templo, dice, pero es como algo es un tipo de templo pero no como los de la tierra, dice, es algo renovado, es algo diferente, lleno de rosas blancas, dice, se reúnen 1000 personas ahí. Había un piano blanco, una chica tocando una melodía hermosa que la van a escuchar aquí de fondo, que se llama, titulada Largo, que es un área de ópera escrita por George Frederick Handel en 1738. Es esta melodía que sonaba en toda la colonia espiritual y que dice, nada más de escucharla sentías tú una conexión con el alma que te elevaba. Era algo inaudito, unas sensaciones, dice Otilia, que yo nunca había sentido. Nada más escuchar la música te elevaba. Dice, yo había escuchado cuando estaba viva en la tierra muchas veces esa melodía, pero nunca la había sentido como la sentía hoy. Y que Otilia quería asistir. Déjame ir al recinto a la oración. Y ya le dice Celia a la enfermera, no, sabes que tú estás ahorita convaleciente, estás internada en un hospital, no puedes salir. Dice, pero desde aquí la puedes acompañar. Y entonces Celia dice que encendió un pequeño televisor y ahí vieron todo lo que estaba pasando en el recinto. Entonces Otilia dice que vio a la chica que estaba tocando el piano y ya Celia le dijo, se llama Susana. Dice, ella es una de las pocas almas victoriosas que llegan de la tierra y totalmente anónimas, que nadie conoce. Dice, ella se dedicó toda su vida a la música y le tocó vivir pues una expiación muy dura. Se enfermó de tuberculosis y se vivió su experiencia y todo, y regresó victoriosa de su experiencia de la tierra. Y desde entonces ella toca aquí y toca de esa manera magistral, ¿no? Fue un breve resumen que hizo de Susana. Luego también le hizo un breve resumen de otro personaje que aparece y que es el que dirige la oración, que es un hombre mayor llamado Celsius, una figura venerable que hizo la oración de esa noche. Y le dijo que él también era un servidor de la colonia, que estaba a cargo del hospital, y desde hacía 100 años, imagínense, tenía 100 años el hombre trabajando ahí a cargo del hospital. Una gran personalidad, imagínense nada más. Y luego Celsius, bueno, ya comienza a hacer la oración que la verdad me encantó. Es una manera de orar muy diferente que tienen los espíritus allá en las ciudades espirituales, que les voy a compartir. O sea, les voy a compartir así tal cual y con el fondo de esta música para que se emocionen también. Y creo que con eso cerramos el video de hoy y seguiremos la semana siguiente con otro video para platicarles qué más aprendió y qué más cosas vivió Otilia ahí en la ciudad espiritual Redención. Espero que hasta ahorita les haya gustado lo que va de esta historia. Gracias por su compañía, nos vemos hasta la próxima y los dejo con esta oración de Celsius en la hora de la oración en la colonia espiritual Redención. Jesús, granero de la esperanza, socórrenos. Centinela luminoso de nuestra noche, esclarécenos. Abre tus oídos y escucha nuestra súplica. En nuestra lucha de todas las horas en ti confiamos. En las regiones del sufrimiento, lección, ayúdanos.
En el abismo de la ignorancia milenaria, ábrenos el manantial de tu sabiduría. En nuestra condición de delincuentes, favorécenos una vez más con la gracia de una nueva oportunidad. Cargados de dolores y aflicciones, consuélanos. Y a pesar de que no seamos aptos, jardinero de las almas, favorécenos con la misericordia de tu permiso para llevar adelante tu nombre a los recintos del horror, tu paz a los peñascos de la rebeldía, tu amor a los valles del odio, tu luz a los abismos de las tinieblas, tu perdón a los cereales oscuros de la venganza y tu esperanza a los tortuosos ríos del desaliento. Igualmente te suplicamos por los viajeros vencidos en las rutas laboriosas y difíciles del mundo de las tentaciones y que retornan a estas playas abatidos y tristes, por los que marcharon animados y regresaron presos en las redes intrincadas y peligrosas de la falta de vigilancia, y principalmente por aquellos que hieren y sonríen en plena locura, persiguen y duermen en total ignorancia, calumnian y gozan en completo abandono de sí mismos. Ellos constituyen un motivo de escándalo, no te conocen y son en consecuencia los más infelices. También te pedimos por nosotros, que sí te conocemos y que sin embargo preferimos la tiniebla en lugar de la luz, la aventura engañosa y pasajera en lugar del sacrificio redentor. Señor, ten piedad de nosotros.